Hola, saludamos a todos de nuevo en una semana más. Lili, ¿qué tal? ¿Preparada para investigar? Elena, lista, feliz, maleta, avión, Pues venga, ya barco. tenemos un nuevo tema que, como siempre digo, Lili no conoce el tema, pues para que haya la mínima contaminación posible. Y bueno, Lili, vamos ya a desvelar el tema, ¿eh? Eh, ya vamos a comenzar con la inducción. Ponte cómoda, coge tu maleta, todo lo necesario, que nos vamos de viaje. Muy bien, Lili. Vámonos. Vamos. Respire profundo, Lili. Voy a contar de 5 a 1. Y a 1 estarás completamente relajada. 5, 4, 3, 2, 1. Comenzamos con el protocolo. Pregunta número 1. Cuento de 1 a 3 y a mi 3 dime cuáles son las frecuencias que percibes en relación con el término hebreo Baal Zebú. 1, 2, 3. Son frecuencias con tendencia a la baja, pero que son frecuencias en hertz que tienen una réplica en un espejo de alta vibración con otro nombre que camuflajea la misma combinación de vibración, Elena. Ujú. Entonces, lo veo en 2 planos energéticos, digamos, esta directamente con las siglas que me estás dando hacia tendencia a la baja, pero con una resonancia en una alta frecuencia también, con otras nomenclaturas y están unidas. Eso es lo que percibo. Muy bien. Decodifica el ADN de Baal Zebú y describe su forma original a mi 3. 1, 2, 3. Egregor, Elena. Egregor. Egregor total y absolutamente combinado con religión, creencias de creaciones y destrucción, o sea, con creencias de el Dios bueno, el Dios malo o el que te da la vida y el que te la quita, creencias que gestan una vida en una dimensión como esta, como el planeta Tierra, y que son intrínsecas de programaciones de dualidad. Egregor, Elena, no Mm. existe una fenotipia, no existe una parte fenotípica de un ser. Esto ya se crea a través de cuernos a la baja frecuencia, aureolas a la alta, ángel caído, pero que fue divino y que fue armónico y que fue Dios y que fue creador y que perdió sus poderes. Todo esto empieza a gestarse en un egrego que es uno de los más potentes, por así decirlo, porque está en una dimensión como en medio de muchas otras interdimensiones. Es como un portal o una base en la que otros egregores se siguen alimentando o se crean a través de esta fuerza tan potente y es muy como absorbente, Elena, jala, como si fuera una fuerza de gravedad. Mm. ¿Alguna cosa más, Lili? No. La tercera pregunta es,
¿cuáles son las características más importantes de su ADN? El que son polaridades. Ujú, No existe en una sola vía. Quien cree en esta nomenclatura cree automáticamente en algo divino. Y quien cree en algo divino externo, cree en algo horripilante y espeluznante y demoníaco como esto. ujú, Hay una manifestación de cierto fenotipo de entidades que son hibridaciones de mutaciones de varias especies para manifestar o gestar miedo, dolor, angustia, soledad, trauma, pero son formas en las que se representa un egregor ujú, o muy celestiales también, pero no tendría directamente la asociación a la nomenclatura, pero sí está unida. No la veo en ningún momento con separación, Elena. ujú. ¿Algo más? ¿Sí? No, ¿El ADN de Balcebú tiene características físicas, es decir, era un individuo de carne y hueso? no, pero sí se puede manifestar como tal y a través de otras hibridaciones y de otras creencias que existen en la psique de un ambiente colectivo que le da la forma y le da la potencia para manifestarse, Elena. No solo holográficamente, sino fisiológicamente, sí, Ujú. como algo divino también. Te digo, siempre me sale arriba y abajo, me sale luminoso y oscuro, me sale blanco y negro, me sale rojo y marrón, así. Me sale siempre estas formas siempre duales y que la forma de percibirlo desde una neutralidad automáticamente se ven las dos y se ve el egregor y de no ser así, entonces se ven una u otra polaridad dependiendo de la o sea, de la lectura que se haga a través hacia qué se conecten, si hacia ellos mismos de parte neutral o hacia un ambiente que está totalmente contaminado y que puede realizar algo de manifestaciones demoníacas muy potente y provocar un ambiente de mucho temor y de miedo y de trauma y de querer asustar a la persona que está realizando una lectura. En la Biblia se dice que Balcebú es una deidad filistea adorada en Ecrón. ¿Qué captas al respecto? Ecrón real, una realidad de una dimensión, la realidad del Dios como creadores y como manifestadores de esta interferencia de los ADNs, o sea, de manipulación. Todo lo demás está eh, redireccionado hacia controlar humanidad, control mental y hacia adoración, hacia lo obscuro para tener los dos polos y crear el egregor. Entonces crean una deidad que si no se portó bien, si no hizo las cosas bien, si desafió a ciertas leyes, entonces el castigo es esto y que deben de temer en ello los humanos, que son ínfimos o menores a este tipo de energías. Ujú. ¿Algo más al respecto, Lili? Pues veo más información en lo oculto que en solo la frase que se manifiesta a través de un libro que está totalmente manipulado y creado y realizado para la manipulación energética para forzar a crear un miedo y una contracción
de la parte esencia o de la parte energética. Ujú. Y distorsión también, mucha distorsión del pensamiento, de la palabra, del oído, distorsión de los de los sentidos energéticos y físicos para no poder detectar la realidad en las palabras detrás de todo lo que se está intentando plasmar como una realidad. ¿Alguna cosa más? No. A la cuenta de 3 retrocede y describe la información más relevante de ese momento histórico mencionado en la Biblia en la ciudad filistea de Ecrón. 1, 2. Se abre el portal, Elena. Se crea este portal a la luz de todos y Ujú. son absorbidos por sus propias creencias y por sus propias manifestaciones de querer seguir viendo materializado un Dios, un creador, un salvador, una deidad, y son absorbidos por esta energía de cocreación de generación del egregor. Cuando dices son absorbidos, ¿a quién te La refieres? comunidad, la gente Ujú. a pie, la población, la gente que ahí gestaba, estaban intentando crear, por una parte, ego, el demostrar que era real lo de un dios, y por el otro lado el obscurantismo intentando aprovechar toda esta energía, y es cuando se crea un ambiente, o sea, un periodo fisiológico específico en la Tierra en donde se crea este como boomerang, porque es como lo veo, de pensamientos y de intenciones y de miedos y de adoración para crear este espacio, como este egregor que se queda ya suspendido en una parte de la Tierra o en una dimensión. Pues sí, se crea como una dimensión, Elena. Como una dimensión. Mm. Mm. ¿Algo más, Lili? Ahora observa y describe el culto que se desarrolló en nombre del dios que llevaba este nombre, Baal-zebú. No te oigo, Lili. Perdón, secta oculta, obscurantismo, intraterreno y dimensionalidad para atraer esencias hacia este plano a través de seguir buscando la deidad de una manera obscura y quebrantada de la energía y de la esencia, de la parte más pura energética. Ujú. ¿Alguna cosa más sobre esto? Sí, se crea un lugar muy, muy, Sí. muy cercano a las placas tectónicas del subsuelo a nivel como Pangea, que logra una desestructura de esto y se crean otros fragmentos de tierra. Se Ujú. mueve la superficie a raíz de este culto. Es que lo veo como un culto. Como si me dijeras, existió la edad, la etapa paleolítica, sí, ¿no? Ujú. Energéticamente sí existe y esta es una de ellas. Ujú. ¿Algo más, Lili? Mm, mm. Observa el culto a esta divinidad
comparando el plano físico con el plano metafísico. ¿Qué percibes al respecto? Que sigue vigente, pero de esta forma, como te la expresaba. Ahora se quedó oculto en placas eh, intraterrenas, como placas tectónicas, pero como un egregor y una base de otros portales a nivel, otros portales a otra frecuencia y a otra dimensión, pero que siguen creando y co-creando y siguen teniendo esta conexión. Están conectados, hay conectividad. Ujú. Muy bien, ¿algo más? Bueno, un poco derrocamiento de este tipo de entidades que se manifestaban en aquel tiempo. Eran entidades mucho más, como menos tecnológicas, menos sofisticadas, Elena, mucho de comer cosas muy burdamente, como de mucho, ¿cómo decírtelo? Como de estas entidades que no importa destrozar o desestructurar todo el ambiente energético y el corporal y por su necesidad de saciedad y que nunca para. Es una saciedad que nunca es topada o que no tiene un límite, y esto se quedó muy oculto a nivel intraterreno. Ujú. ¿Algo más, Lili? No. Muy bien. ¿Hay alguna relación entre Yahvé y Balcebú? Sí, no o solo parcialmente. Sí, son formas sin nombre que te decía que llevaban intrínsecamente el culto, lo obscuro, pero que son formas de gestar el egregor. Ujú. ¿Qué tipo de relaciones? Eso, lo que te decía, Ujú. simbolismos, Simbolismos. simbolismos. Y simbolismos para estar vigentes en otras estructuras de dimensiones, a altas frecuencias, a diversas frecuencias, asociadas nuevamente a la luz y a la sombra. Son como pequeños sistemas de egregores que oscilan, pero que todas están conectadas a esta dimensión muy prehistórica o muy inicial en la formación de la esencia como del proyecto EGA, ¿no? De la formación de la dualidad, así, a ese grado de, de tiempo lo veo, o sea, tan antiguo como ese tiempo, pues, pero es presente, ¿me expliqué? Ujú. O sea, sigue vigente, está vigente Sigue porque se vigente. sigue retroalimentando, pero tiene una tendencia de siempre existir, por así decirlo. Ujú. Pero solo en este plano, Elena, es bien importante recalcarlo, no es a nivel universal, es en el plano de la formación, de la experimentación o de la experiencia como ERA o como proyecto ERA. Ujú. Muy bien. Las excavaciones arqueológicas en los antiguos sitios filisteos han desenterrado estatuas doradas de moscas. ¿Qué captas al respecto? Es que las moscas, Elena, fueron la parte tecnológica primaria de co-creación para estas entidades. Intentaban realizarlo con hibridaciones
y fueron unas de las principales. Después aparecieron otros insectos o insectoides con forma de ave o de alas, que son sí, bichos rastreros que tienen la capacidad de volar, pero que son de una vibración muy como de plaga o de parásito. Ujú. ¿Algo más sobre estas estatuas doradas de moscas? Porque te digo que eran unas como primeras manifestaciones híbridas que no tenían nada que ver con los humanos más que extremidades largas y alargadas que intentaban replicar de manera, pues, no tan, eh, tipo Frankenstein, Ujú, porque así se perciben aquí en ambiente hipnótico, como no una unión o una fusión de las extremidades como saliendo del cuerpo, sino como añadidas. Y entonces las caras eran en esta forma de insectos, las manos de animales, porque era experimentación, Elena. ujú, Experimentación de todo ello físicamente, o sea, sí era ah, cuerpos como ahora. Y después tuvieron que emigrar a otras formas y a otros estadios energéticos mucho como, como más sutiles, pero a la vez que sí pudieran tener la consistencia para ser como cuerpos de ahora, como con carne, con piel, porque todo lo demás era muy atemorizante y terrorífico. Y ujú. son puntos, ¿eh? O sea, no todos experimentaban igual, pero en esta parte que veo directamente con la nomenclatura que me estás dando, pues así lo veo. ¿Algo más sobre esto, Lili? No, Muy bien. Pues aquí terminan las preguntas del protocolo y comenzamos la parte exploratoria libre. Pues ya que estamos con estas estatuas doradas, eh, ¿esto realmente estaban en estas excavaciones arqueológicas de los antiguos sitios filisteos, pero realmente estas estatuas ahí encontradas pertenecen a este periodo de no, tiempo? no, Elena, es otra dimensión. Otra dimensión. Sí, y ellos entran y acceden y sacan, como otras acceden a las de nosotras y sacan. Y otra dimensión. ¿Y por qué querían que las encontraran, al excavar que las encontraran ahí? ¿Cuál es el objetivo de que las muestren y las encuentren precisamente ahí? De hecho, aquí veo específicamente que no querían que las encontraran. De hecho, sí Ah, fueron ¿no? interferentes los humanos. A ver, cuéntame ahí sobre eso. Observo que hay una creencia Ujú. de que las tumbas y los monolitos y las pirámides no pueden ser saqueadas porque traen una maldición. Sí. Es al revés, ellos están entrando en campos energéticos como interferentes. Y como ellos sí saben cómo manejar la energía, automáticamente reaccionan y tienen efectos. O co-crean con lo que ellos quieren, dependiendo. No todos es de la misma manera y aquí querían que se co-creara ¿Qué es lo que y querían que se co-creara? que se les diera una validez para seguir exponiendo este tipo de energía y este tipo de magia o de cultos ocultos hacia otras superficies más como religiones como la católica específicamente. Y también veo que es mucho, mucho, mucho hacia la árabe. Ujú. Y con esto, ¿qué es lo que querían conseguir? Presencia oculta, poder, Presencia oculta. ujú, ¿Y para quién marionetas. sería el poder?
para ellos, los intraterreno, a través de otras experimentaciones con otros cuerpos y otro tipo de energía, otra tecnología. Y El entrar llevar en contacto fusiones. visual, fusiones has dicho, ¿no? No, es energético, Elena, es como Sí. entran en trances, hay gases, pero no es porque esté algo ahí pudriéndose sino porque energéticamente van accediendo a portales, van accediendo a puertas, van accediendo a territorios inexplorados o que pueden ver desde otro plano, pero al interferir acceden y pues crean otro tipo de convenios. El entrar en contacto con estas estatuas doradas, ¿qué es lo que conecta? ¿Es el anhelo o es la búsqueda? ¿Qué es? No, es el crear un ambiente fidedigno para la ciencia, corroborar lo energético con lo físico, un poco lo que vimos en la NASA Ujú. con los ovnis, algo así, pero a nivel intraterreno, a nivel suelo, a nivel, eh, lo que te decía, paleolítico, a nivel de eras de la Tierra, para seguir fomentando en los libros y en la educación que existe una tierra antigua, pero una tierra antigua a como ellos la quieren contar. Una Claro, porque tierra, esto eh, no tiene nada que ver con ni el espacio ni el tiempo con lo que ellos explican, ¿no? no, En los libros. no, y tener más oculto o tener siempre bajo un velo de obscurantismo y de bajas vibraciones o u ocultas intenciones toda la parte energética. Y así poder seguir co-creando el egregor entre alta vibración y baja. Si se cae el teatro en alguno de los dos, se deja de co-crear. No existe, se cierra automáticamente el telón y se cierra el portal y se cierra esta dimensión. Ujú. Por lo menos, a ver, por lo menos a los que afecta o de quien se retroalimenta, que es la parte de los seres humanos actualmente vivos y energéticamente dentro de esta cocreación, aunque sean desencarnados también. Es una retroalimentación de todo el sistema. Si se dejara de promover los dos polos, se cierra y entonces entraríamos en otra etapa o se crearía, por así decirlo, Elena, una nueva tierra. La creación de la nueva tierra que tanto se ha hablado, ¿no? Eh, ¿Esto tiene algo que ver, estas estatuillas doradas de moscas, con el tema que nos ocupa, con Belcebú? Sí, Elena, porque son de inicio los drones o los primeros implantes que existieron como moscas, como algo orgánico, son implantes orgánicos que dejaban huevecillos y demás pestes y demás cosas en la población, ¿sí? O sea, que Es un influía sobre ejército. la salud de la población, Sí, también las estas moscas. mangostas, ajá, pero se le daba una adoración directo a ellos porque fueron una de las primeras civilizaciones más potentes que existieron, que por sí solo Mm. crearon una evolución con respecto a que intrínsecamente, o sea, ellas propiamente lograron una reproducción no vista antes o no condensada tan fácilmente como lo lograban estas formas, pero también veo que es una especie, Elena, Ujú. una especie intraterrena actualmente y en aquel tiempo era una especie como reptilianos o draconianos. Era una especie, pero que no está actualmente vigente en plano energético, pero sí intraterreno. Sí, intraterreno. Y el que se hicieran esas estatuillas doradas de las moscas,
como tú has dicho, que, bueno, pues se las consideraba bastante importantes por lo que representaban, por lo que transmitían en ese momento. ¿Qué o quién hicieron estas estatuillas doradas de estas moscas? Los mismos que tenían esta hibridación y que Sí, no podían presentarse entre las multitudes o las masas porque no serían adorados, serían rechazados y repudiados. Y crearon a través de esto una adoración, un culto. Y ujú. observaron que aún no estando presentes obtenían todo el beneficio energético. A través del culto que los humanos hacían a estas estatuas doradas. Y de las estatuas, porque las estatuas son como implantes, como ahora vemos las pirámides, Sí, pero no físico, no en el cuerpo, sino son implantes arqueológicos o implantes en estas estructuras interesante. arquetípicas, porque ellos buscaban siempre el arquetipo en el humano, en hacerlo sentir mínimo, lo que te decía, hacerlo tan grande que se sintiera mínimo el humano. Porque estas estatuas doradas, ¿qué dimensión tienen, físicamente? ¿Cómo las No las, percibes? no las, o sea, energéticamente son así, ¿eh? Ah, chiquitas, súper Son implantes, implantes. pero fisiológicamente en su tiempo como 2 metros, como, pero para el humano en aquel tiempo o en ese periodo de tiempo, yo veo que si fuera como si se estuviera comparando con una pirámide. Ujú, También percibo que la parte que existía como humana no era tanto como un homínido como ahora, sino era más bajito, como pigmeo, como más ujú. chiquito. Entonces, eh, en cuestión de escala era muy diferente, se sentían muy aplastados, muy pequeños, muy endebles, muy susceptibles, e indefensos también ante el clima, ante los factores ambientales, como esto, plagas, pestes. Y algo que era una plaga, ellos lo veneraban, algo que realmente les estaba provocando No, algún eso tipo de fue perjuicio después, ajá, después. como después se convirtieron en este tipo de, pues un poco lo que pasa con la lluvia. Es algo natural, pero se le dio una connotación de deidad en Mesoamérica, algo así, es muy Ujú. similar. Em, Otra connotación, Hitler mató y se le adoraba. La peste se le adoró. Ujú. En cuanto a este tal Belcebú, mm, has hablado de placas tectónicas desde el principio, desde el origen de Pangea. Eh, ¿Cómo llegó este egregor al origen, ¿no? De lo que es el planeta Tierra? Ahora tú has comentado que, bueno, que aún sigue vigente, pero ¿cómo llegó en un origen? En un origen no llega, se crea. Se crea, ¿cómo se Es crea? natural en la formación de portal o de puerta o de entrada y salida de energías diversas o de Ujú, manifestaciones diferentes de la energía. Es, lo veo como si fuera un congelador al que metes un estado líquido y sale un estado sólido. Así es parte de su forma natural. Pero observan las entidades diversas, no ujú, una o específica, que al crear polaridad, incluso en los elementos, o sea, en el aire, en el agua, en el hierro,
van teniendo una manifestación muy atípica de este lugar. El helio se vuelve oxígeno, el oxígeno helio, el gas en sólido, el sólido en líquido, el líquido se vuelve sólido y luego gaseoso. Esto llama la atención, es muy peculiar del planeta, no en cualquier superficie del universo se dan estos fenómenos. Debe de existir un enriquecimiento de muchas energías a la vez de coexistencia, Elena. Ujú. Y esta parte polar lo crea de manera casi automática. Y entonces comienzan a ver que existe la retroalimentación, no solo del portal que les permite entrar y salir, sino que también les permite recargarse, llenarse y aprovechar energía a través de ello. En su origen era algo más natural, Sí, y había muchos, y muchos eran portales. chiquitos. Ujú. Has hablado que eran potentes y absorbentes. Es como si yo viera la Tierra agujerada Sí. completamente. No Ah, hay tanta manipulación de mallas, de vías, o sea, está en también la veo muy pequeñita, no tan amplificada como ahora, sí. pero es parte de también una potencialidad que ya tenía de por sí la parte energética. ¿Cómo comenzaron a explotar o a aprovecharse de la dualidad, de la polaridad? Lo que pasa es que es como un átomo y entonces comienzan a interaccionar y al interaccionarse cambia en la polaridad. Se reestructura y se vuelve polar con la interacción, Elena. Con la interacción Sí, pero de, es esencial esto en cualquier otro tipo de campos. Con la interacción cambia la polaridad, pero no logro ese átomo como lo veo, no logra la, la autonomía para eliminar como lo contaminado, lo interferente que se va creando a través de otras entidades que su función no es la experimentación, sino la manipulación. Y esto se va acrecentando, acrecentando, acrecentando hasta que se Ujú. empieza a dar todo un organismo y un sistema de creación y de co-creación y de bueno o malo, de polarización tal cual. Pero esto también te digo que ellos lo observan que se vuelve súper potente al grado de lo que vivenciamos hoy, que podemos tener un cuerpo humano y ser una energía dentro de un cuerpo. O sea, no Ujú. solo fue también para experimentar algo de manipulación y todo malo, sino también esta parte tan extensiva de la expansión de una esencia Elena a través de un cuerpo. ap- Limitado, pero muy potente, muy, muy potente la experiencia, como en ningún otro lugar, Elena. En dentro O de lo que sea, veo cercano de universo. del universo como lugar de experimentación es el más potente, el más Sí, fuerte, Lili. sí, sí. Y el segundo en importancia, ¿cuál sería detrás de la Tierra? No, no es por importancia, es por Por entendimiento, potencia o sí, experimentación. como más por potencia, ¿cómo decirte? En este lado de Latinoamérica, yo puedo conectar un aparato a Ujú. 120 y yo voy a Europa y lo intento conectar y tu voltaje no es el mismo, es diferente. Y lo voy a sentir un shock frecuencial, ¿no? Súper potente, pero puede que también queme. Ajá. Si el aparato no tiene la regulación, es lo que pasa como con ciertos organismos físicos. Hay unos que se adecúan y si no, buscan
su convertidor catalítico para esto, para los 2, 20, 40, los 300, los 1000 voltios o watts, ¿sabes? Los 1000, o sea, potente. Y hay quien va incluso a 60 y ya lo siente demasiado. Y aquí lo que veo es que hay diversidad de organismos para ello. Y hay elección también. Uf. ¿Y los sentidos? Me vino, Elena, que cuando te estoy diciendo esto, es por ello que existe también mucho toda la parte de las diversas como enfermedades que existen a nivel psicológico o energético o de problemas mentales, porque también de eso depende mucho qué tan potente van a vivir la experiencia de interferencia o no. Y que hay quienes no la viven, quien no viven una interferencia y viven una experiencia potente, pero no a niveles de 1000 voltios, por ejemplo. Y Ujú. esto de este tipo de cocreación existe, retomando lo que me estás preguntando específico de las placas y eso, pues hay quien lo vive a ese nivel y todavía es mucho más potente que a nivel superficie, Elena. O sea, en intraterreno están con unas potencias de baja frecuencia, pero con una potencia mucho más alta, a 10.000 megahertz, más que 1000, o sea, 10.000, veinte ¿Y por qué mil, tan cien potente? mil, porque es parte de lo que experimentan en cuerpos que tienen esa capacidad para resistir eso. Ujú. Y porque están dispuestos y han firmado convenios y contratos para esa experimentación. Convenios y Incluso contratos. llegan a la fragmentación de su propia esencia por estar expuestos a ello. Has comentado que aún anda que yo, en las Es placas que también tectónicas, hay, dime, Lili, Lili se fue, Lili. no estás equivocada, me estás leyendo. Con respecto a lo que te dije, polar, las placas tectónicas son intradimensionales porque son a nivel interno, pero existe la resonancia a nivel solar, que son las placas solares que tienen que ver con ashtarianos, con la confederación, con los salvadores, con los maestros ascendidos, con los seres de luz, que siguen interfiriendo a un nivel de alta frecuencia, pero que siguen espejeando a nivel energético las placas tectónicas de esto. O sea, sí, la dualidad, la luminosidad, la oscuridad que comentabas, ¿no? De esa dualidad Sí, entonces en sí es espejo. correcto, Ujú. no te equivocaste. Esas placas solares también existen, Qué bueno. existen. Eh, comprueba ya que estamos en ello, estas placas solares, ¿cómo percibes esa? ¿Es una proyección desde el centro de la Tierra? ¿Cómo lo percibes? Es una emanación de la propia parte energética y lumínica que existe en los cuerpos orgánicos físicos. Esa luz y refleja esa sombra y esa sombra refleja la luz. ¿Tiene Pero todo que ver con la misma dualidad esta de sombra y luz? desde donde no lo vemos, sí, porque alguien de afuera no ve ni sombra ni luz, ve energía. Ujú. Ve un ser experimentando, ve la esencia y un cuerpo físico. Nos ve o nos vemos como cuando nos ponen estas máscaras de que solo detectan la parte calórica y que Ujú. pueden medir a qué a qué vibración está esa energía,
pero sigue siendo energía. Una es energía fría, o sea, de baja densidad o no perceptible, pero existe, y otra es más calórica y se percibe y es la que se emana a nivel solar y se refleja hacia nosotros mismos, es retroalimentación. También de esa forma nos retroalimentamos de nuestra propia emanación energética que también existe hacia intraterreno y sin interferencias, pero también hay con interferencias, o sea, hay filtros de interferencias que la diluyen o la utilizan o la desvían o toman recursos, etc. O sea, igual hacia el sol, Elena. Por eso se funge como deidades la tierra, como deidad del sol, como deidad la luna, como deidad del agua, como deidad de entidades, como deidad porque existe, Elena, porque existe energéticamente una retroalimentación de todos los campos, energéticamente hablando. Ujú. Pero en nosotros, a diferencia de las entidades, por ejemplo, que no están encarnadas, tenemos filtros para decir esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. También adentro, también en intraterreno, los cuerpos orgánicos también. Esto sí, esto no. Y ellos prácticamente tienen que hacer todo un show y un circo para sí, porque casi siempre están en que no lo pueden asimilar, no son compatibles con esta forma porque la compatibilidad está en encarnar. Lili, este egregor, ¿no? Con tantas programaciones de dualidad, si haces un recorrido desde el inicio hasta el momento actual, con todos los cambios, también de toma de conciencia de los seres humanos, ¿percibes un cambio en el egregor? Te puedo decir que sí y no. ¿Por qué? Ujú. El cambio no se está gestando adentro, sino en cada parte energética propia. Y esto a la vez tiene una resonancia de cómo lo percibimos, porque lo que yo veo del egregor es un bucle. Los Ujú. egregores tienen como un 8 y un bucle en el que en el centro siempre está el factor humano. ¿Y si el factor humano va cambiando? Se va modificando, pero intentan en la mayor parte de lo posible que el factor humano no sea movible, ni cambiable, ni, ni pensante, ni consciente, ni desestructurante, pero más que no sea desestructurante del sistema. Puede cambiar en la medida en la que ellos logren controlar esos cambios, o sea, que esos cambios sean a través del control mental, físico o de implantes, sí, pero no por chispa propia o por creatividad o por liberación o libertad. Los cultos, has hablado de simbolismos. ¿Qué tipo de simbolismo percibes? Todo, Selena. Geometría, escritura, lenguaje, em, glifos, alfanuméricos, combinaciones, lenguaje binómico, computadora, lenguaje telepático, o sea, todo. Es que es todo. Eh, glifos, ya te comentaba, estas tablas en las que se ponía lo que está en las paredes de las cuevas, eh, pictográfico, todo, absolutamente todo Ujú. que emane desde el concepto de creador, de que hay un creador, De que hay un creador. fuera de nosotros mismos. Un creador que me dio la oportunidad
la bendición, la autonomía para existir, o sea, todo fuera de nosotros, pero es un concepto que va intrínseco a la experiencia dual. Ujú. Y cuando has dicho glifos, ¿qué tipo de glifos serían los que están más conectados con Es este que veo todos los perfecto? lenguajes, bueno, con él o con el egregor en específico, veo estos glifos que son como de estrellas, Sí. veo estos glifos que tienen que ver con pictografías de darle, por ejemplo, de comer a los muertos o de honrarlos o de venerarlos. Veo glifos que tienen que ver con las pestes, por ejemplo. Veo glifos de los platillos voladores, que no sé si son platillos o solo es una forma de un alfa y un omega, realmente, como expresando que es una, una puerta para entrar de lo dual a lo denso y de lo denso a lo etérico. No, no lo sé. Así lo veo, como más alfa y omega, como este sombrerito con las dos patitas y luego abajo una rayita. Veo las copas de los reyes, veo las coronas de los reyes, veo los cetros de poder, veo los libros de las sectas religiosas, de las religiones, de los rezos, de los credos, veo los rosarios, veo el traje de los papas, Ujú. veo la simbología de todas las ONGs o de las asociaciones, todas las banderas, todas las em, formas de los escudos no de las banderas, de los escudos de los gobiernos. No como tal todos, pero en su mayoría, o como que siempre tienen donde ocultar toda la información, y como plataforma base veo la masonería en superficie ya. O sea, todo está como oculto y luego ya Sí. físicamente es el sello, ¡pa! Como una plancha grande de oro, de sacrificio. O sea, son planchas que ocultan todo este egregor. Es como la placa tectónica que te decía, y también que emana esta luminosidad para que no se perciba a nivel cúpula energética de la superficie de la Tierra. Y has hablado de ONGs. ¿Qué Ujú. relación tienen las ONGs con todo esto? ¿Solo es los símbolos o hay Los ahí algo más? sacrificios y todo lo que se une a este egregor de... ¿Las ONGs o- participan en esos sí, sacrificios? porque tienen ocultas sus intenciones reales de, ¿Cuáles son las intenciones de reales? experimentar con la población. ¿De qué manera experimentan con la población lo que tú percibes? A través de todas las pruebas de vacunas, de pandemias, a través de instituciones bancarias, a través de hospitalizar a la gente para fomentar más una decadencia que una salud, a través de experimentaciones en psiquiátricos, a través de experimentaciones en la marina, en la parte militarizada, y todo esto es bajo un yugo de control de la mental de la población, para que este factor de en medio que veía del 8, que es el factor humano, pues no evolucione libremente ni a su antojo ni a su creatividad, sino esté empalmado con otros procesos que los atore. Siempre hay peticiones por los medios de comunicación para colaborar con ONGs, para en sus trabajos y tal.
y la verdad muchos de nosotros colaboramos. Eh, Esta interacción de colaborar, ¿qué implica? No cuando no tienes esta total resonancia de bueno, malo, bonito, o caro, barato, arriba y abajo, sino que entendemos que estamos dentro de un sistema que así es. Puedes interaccionar, pero no co-crear. Estamos como fuera de su radar, Ujú. entre comillas, porque el radar que ellos ponen es exclusivo y les cuesta demasiado. Por eso no quieren que todos estemos a nuestro ritmo y a nuestra forma, porque entonces no existiría una masificación, porque no existirían entidades que pudieran hilar a todos. Necesitan masificar, necesitan hilos masivos a través de religiones, a través de creencias, de la cultura de que eso es lo correcto, a través de los programas de educación, a Mm. través de los programas de bancarios, por ejemplo, a través de, o sea, todo es masificación, pero dentro de la masificación existe una manera de no permitir nada de eso y eso es lo que no quieren que pase o que no les conviene porque en la medida de ello, si eso prolifera, no existiría lo que te comentaba del egregor. Mm. Por eso es mayormente insertada la parte o la forma de hacerle sentir al humano que necesita un creador. Ujú. Cuando Mm. hablabas de simbolismos, has dicho las palabras. Muy importante las palabras. Eh, mm, ¿Me puedes decir ejemplos de palabras en las que están cargadas energéticamente y representen símbolos, estén dentro de estos simbolismos que has comentado? Es muy fuerte, pero lo primero que me salió fue Jehová, pero no como se escribe, Sí. sino Jehova, Jehová o con X. Y que Amén, amén. amén, eso se repite muchísimo, pues, bueno, Es terminando muy las fuerte. oraciones. Y hay personas a lo mejor que, pues, no se saben la oración, pero eso sí lo dicen al final, ¿no? Por de acuerdo. ¿Qué importa qué percibes tú, la importancia de esas palabras? Es ¿Qué hay detrás? no es tanto la nomenclatura, sino el efecto que tiene a nivel de la configuración en el ADN que activa como esta parte del creador, de que le pertenece a alguien, de que debe Comprueba una persona que está diciendo de hacer culto a alguien, el que culto, está el en ese culto. y dice la palabra, quiero verlo en dos personas. En una persona Sí. que es creyente, está pues rezando y tal, y termina con amén. Mm. Y otra que es una forma de hablar, que dice, bueno, pues lo que has dicho, pues amén a lo que has dicho, ¿no? Que es una forma de hablar, como diciendo, pues cierto lo que has dicho, ¿no? Como giros de expresarse, ¿no? Más que Mira, de frente tengo el lado izquierdo y el lado derecho. Son dos escenarios. Del lado eso. izquierdo, el que es creyente Sí, crea y es como si reforzara y sus telómeros se vibran y se vuelven a programar, o sea, como si se unieran, como sí. hiciera un pacto, pero no es un pacto, es una ratificación del pacto, es Ratificación. una soldura, es una soldadura de Ujú. eso que él siente y crea y Y cree programa firmemente. y siente. Entonces, ese efecto que tiene de replicarlo es como si simbrara. Ujú, ¿Estás en la luz o estás en la sombra? Y si estás en la sombra vas a ser merecedor de un castigo. Y si estás en la luz, debes de cuidarte de tu sombra porque eres malo, pero nadie lo sabe. Entonces empieza a entrar en una dualidad que lo parte. Energéticamente lo parte. En el ADN lo afirma, lo asienta, lo cree, lo crea, lo cocrea.
Y Ah, ese asentamiento de los telómeros lo que hace es que lleva una emanación energética al egregor directo. Es como y, echar un cohete y toda esa emanación energética, ¿para qué sirve? para seguir creando el egregor El y otras egregor. cosas. Esta otra persona lo dice, pero no lo cree. Eso Y lo dices. algo pasa ¿Qué que, pasa? que cada vez que observa qué efecto tiene, cada vez le gusta menos, como se siente incómodo porque mueve cierta parte de él de que sabe que hay una programación y la programación le avisa que está incongruente y que está, aparte de incongruente, está inconforme porque ya no cree en eso, pero lo sigue repitiendo hasta que llega un punto que lo suelta o que lo vuelve a agarrar y se pasa a este otro escenario. Si lo suelta, es una manera en que lo puede repetir y él mismo se puede mofar de él y su energía se queda en él. Sin embargo, intenta el ambiente rescatarlo porque hacerle ver que se ha perdido, que puede Que tener vuelva a redil, ¿no? consecuencias graves, Que vuelva al pero el que redil. lleva las consecuencias realmente es el que está bien pegado ahí, el del otro escenario. Y este individuo logra, el que yo estoy viendo, logra por lo menos desprenderse y entonces comienza un viaje hacia su interior, a interiorizar qué es lo que realmente le hacen repetir, pero ya no vibra con esto, porque sus telómeros también cambian y es desprogramarse. No quitan una creencia porque todavía es algo más profundo a aquello, pero sí es un paso, es como si dentro de su escalera de ADN Sí. subiera una cuarta o mejorara un esquema que le da otra visión y otra correlación con su propio ambiente. Pero este sí lo veo que lo suelta y para él ya ni siquiera después existe una connotación como real. ¿Alguna otra palabra que venga cargada? Ahorita estoy en esta, déjame salir de estos dos Sí, escenarios. Veo desconectar. una que es muy fuerte. Ujú. Mm, pero no tiene relación. Yo creo que las más potentes son estas, Estas como dos. es que son palabras como de sello, sí, como de sellar lo que te decía en el ADN. Y la otra de Es Jehová, que has veo comentado. como thanks God, gracias a Dios. Sí, todo esto. Esto lo Sí, repetimos a veces por costumbre, sin muchas personas sin tener la convicción, pero ya es por la costumbre. pero es que veo mucho esto, son en estos rituales como satánicos a los que Sí. se emana esta deidad, son actos de sellamiento y realmente a nivel general de lo que se ve no hay mucha Selena más que estas que te dije Ujú. y ya a nivel ritual de otros pactos que se hacen, como por ejemplo en las iglesias y de otras formas ocultas, pues ya son cosas como en latín, muy, muy similares a estas, que es también actos satánicos, pero entre En latín, por comillas, eso muchas de las misas se decían antes, en latín. ¿Tiene algo que sí. ver esto? Sí, Elena, porque sellan la parte de los pares cromosómicos para aislar a la esencia y no recordar, uno, que hay poder de desprogramación y dos, nuestro origen intrínseco, puro, no de esta existencia, sino real, el que somos energía, el que hay algo que es intocable, que es transmutable incluso.
y que es perenne, que es eterno, modificado, transmutado, transformado, en unos mutilado, pero es eterno. Pero Lili, el latín en sí va todo cargado, simplemente algunas palabras que No, se dan en las misas, son palabras, specolorum, son palabras muy palabras. específicas, Ujú, vale, vale. pero que veo tanto en estos cultos como divinos como en estos cultos satánicos. Pero pues los dos los veo en el mismo ambiente, que es manipular y co-crear con energía que no es propia de las entidades a través de cuerpos energéticos, de esencias y de sesiones de poder para poder seguir manteniendo este tipo de egregores o de puertas, eh, para su antojo, para su beneficio de las entidades. Mm. Y has hablado de Jehová, que también tiene una carga muy fuerte. Oh, sí, porque era lo que te decía de un plano que no puede existir la parte del oculto si no existe Ujú, la luz. Es polaridad, es polaridad. Mm, dos escenarios totalmente opuestos, pero que crean la misma plataforma, ceder el poder, ceder la esencia, ceder la experiencia, ceder el cuerpo, ceder. ujú. Por eso está tan involucrada esta como creencia o programación de que existe algo malo porque tiene que haber algo bueno y tiene que haber algo Claro, bueno para que exista lo malo que lo está siempre acechando, siempre lo está acechando, siempre quiere ganarle, siempre está luchando. el héroe y el villano. No puede haber un héroe si no tiene un villano, ¿no? Aquí me viene La otra. Antagónico, o sí. sea, siempre hay un bueno y hay un malo. Siempre es la reina maldita y la reina o la buena. Siempre es el villano y el salvador. Siempre es el príncipe de telenovela y el que la quiere y la villana que se lo quiere robar. Lo que percibo aquí, Elena, es que esto es una realidad, lo que hemos visto muchas otras veces, una realidad muy oculta a la vista de todos. Es muy real, es tan real como que tenemos lado izquierdo y derecho, hemisferio izquierdo y derecho. Es real la parte protagónica y antagónica energéticamente en esta dimensión, pero lo que promueven es seguir poniendo el foco en ello, no en que esto se puede todo el tiempo equilibrar desde la parte esencia. ¿Porque existe? Sí. ¿Es real? Sí. Sí, pero no es lo importante el experimentar o solo lo bueno o solo lo malo, sino aprender a equilibrar desde lo bueno a lo malo y desde lo malo a lo bueno. O sea, es como una hamaca que estamos en este plano físico, energético, físico, energético. Ya desde ahí existe la polaridad. Cuando se deja este plano, es energético. Y cuando se tiene una desconexión con la parte esencial, entonces se vive solo en un plano, que es el físico. Y es tan real como el que está equilibrando las dos, porque son formas de experimentarse. Entonces, sí tiene mucho impacto este tipo de entretenimiento, porque es sentar a vernos nuestra propia realidad, pero en una pantalla que es otro y no soy yo. Mm, Intentando relajar un poco la experiencia. Y muchos a través de ello entran en la conciencia de que todo es un show todo es un show. y se relajan en su parte
muy oscura y se relajan en su parte muy luminosa y se relajan en su vida y se relajan en su esencia y su esencia relaja el cuerpo y el cuerpo relaja la esencia y se siente en un plano neutral o no y se lo vive como si fuera la película, su vida o la experiencia real y quiere salir y matar al protagonista o al antagonista porque está de acuerdo con uno o con otro. Se lo toma muy como lo que te decías, como si estuviera conectado a los 1000 voltios Ujú. y así, y es real para esa persona, Elena. El identificarse con el protagonista, eso conlleva también un Mm, riesgo. no, ahí ya veo mucho más control mental Ujú. o control hasta sexual. Lo atraen de una manera como una especie de miel sexual para sentir que en algún campo puede acceder a ese androide, porque veo muchos androides. No ¿Sí? son humanos, son figuras androides que emanan esta tendencia de superioridad para engancharlos a controles mentales o sexuales Interesante. en la mayor parte de la población. Quería comentarte, Lili, la palabra culto y la palabra oculto. El cero Es delante. Dime, ¿qué percibes de esto? exactamente lo mismo, solo que la O lleva otra programación. Es ¿Qué el cero, programación? El el cero, eso. cero. La famosa programación del cero. En el otro creen que están haciendo algo por devoción, creen que es algo que los va a ayudar a tener una mejor experiencia y en el otro saben que la experiencia conlleva un pago muy alto como su propia existencia o el ofrendar la vida de otros alrededor de ellos. Por eso es el cero. Es el cero. ¿Y qué programación percibes que lleva el cero? Masonería, Masonería. control de la humanidad, El control. control en masa, más que control de la humanidad, control en masa, controles en masa, masificados. Controles en Es masa. muy desgastante para ellos estar realizando, Uno a uno. es como ponerles un rompecabezas y querer tener todas las piezas juntas y el rompecabezas está completamente ni siquiera volteado, o sea, boca abajo y disuelto. Tienen que estar volteando pieza por pieza, ver a dónde pertenece, a dónde se conecta, conectar. En cambio, así es un rompecabezas unido, aparte, que solo los está mirando a ellos y les está cediendo todo su poder, pero piececita por piececita es como un lingote de oro. Sumamente valiosa. ¿Qué percibes de la desprogramación del cero? Que viene intrínsecamente esa misma desprogramación en esto que te decía de nosotros, como entender por qué tenemos geometría, para qué, cómo desestructurarla, cómo usarla a favor, cómo no nos favorece, por qué sí, por qué no, y en dónde hemos pactado, firmado, nos acordemos o no, porque la información siempre está presente y se puede gestar como un boomerang también de desactivación, Desactivación. ¿o no? Y crear este círculo vicioso de gestación de malestar y de sentimiento de opresión y de esclavización o esclavitud. Esclavitud me viene. Tiene que Esclavitud. ver mucho con la esclavitud, con
con cesión de poder o cesión de nuestra propia energía o de nuestra propia esencia. ¿O no? Todo va a depender de cada uno. Como de dónde se desestructure, porque veo personas que entienden esto y es como que si le quitan Del cero, ajá, entonces se queda y no logra cerrar. Ya hubo una desprogramación y ya hubo un entendimiento de si eso es válido o no en ese momento. Y así, y con los ochos y con otras formas. claro. Pero al final es, ¿qué hace esa persona con esa información? No es tan genérica a este nivel de egregor, ¿eh? Específicamente del egregor. Y el egregor oculto en las placas tectónicas de la Tierra, ¿la esencia de la Tierra tiene algo que decir a esto? No, porque es la esencia de la conciencia colectiva que no existe y a la vez sí existe. Existe para quien quiere crear y co-crear en ella como esencia. Y a quien no, a quien solo lo percibe como una forma más de experimentar su propia esencia, su propio cuerpo, su individualidad en una masa llamada Tierra y en una masa con gente y con muchos humanos que se creen y nos creemos porque es parte de la experiencia, nos creemos el centro del universo. Y sí lo somos y luego ya no, ¿sí me explico? Estamos en un punto tan importante que nos creemos el centro y luego se diluye y nos damos cuenta que todo funge como parte del centro porque depende de la perspectiva en donde nos coloquemos. Bueno, pues de nosotros depende lo que permitimos, lo que no permitimos. En nuestra experiencia, ¿no? De lo que permitimos, no Así permitimos. es, Cedemos o no cedemos. Permitir o no así. permitir. Ceder o no ceder. That the question. Bueno, Lili, lo vamos a dejar aquí hasta otra investigación. Es interesante. Todas las investigaciones, al fin y al cabo, al final siempre se saca información importante. Lili, desconecta de todo y de todos porque vas a volver donde está tu cuerpo, donde está tu respiración. Equilibra tu tensión arterial. Armoniza tu energía. Sube tus frecuencias hasta tu nivel óptimo. 1, te sientes fuerte, llena de energía. 2, te sientes libre, plena. Te sientes feliz. 3, te sientes muy bien. Cuando puedas, abre tus ojos. Hola. Hola Lili, ¿cómo estás? Ya bien, bien. Bueno, Lili, terminamos esta investigación. Muchas gracias, Lili. Damos las gracias también a los que nos han seguido a lo largo de la investigación. Espero que os haya interesado. Podéis dejar vuestros comentarios. Siempre hay a priori temas que parece bueno que no, que ya están como muy rodados, ¿no? Pero al final siempre sale información interesante. Pues agradecemos la atención, Lili, nos preparamos para la próxima investigación, ya próxima. Gracias, Elena. Bueno, muchas gracias, chao, nos vemos. Hasta luego. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más
mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo.
A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer.
Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones, I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro, y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.